recibir y establecer contacto directamente con los Estados Unidos con Luis Fleischmann, es politólogo. Vamos a analizar el discurso de Donald Trump y este nuevo escenario que se abre en los Estados Unidos, más allá de que algunas cosas eran sabidas, que probablemente eran conocidas. Quedó claro en el día de hoy que hay una señal firme con este tema, sobre todo de la inmigración, o por lo menos de parte de lo que va a ser la política de Donald Trump en este segundo mandato suyo. Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, por este contacto. Bien, un placer estar aquí con ustedes, Nicolás y Stephanie. Primera lectura de lo que fue la ceremonia de hoy, las primeras medidas. Bueno, yo creo que tuvo un discurso nacionalista en materia doméstica y una especie de discurso mixto en materia de política exterior, aislacionista por un lado y por otro lado intervencionista, como lo acaban de mencionar con el caso Panamá. En caso de la política exterior más aislacionista, diría yo, dijo, nosotros vamos a tratar de hacer la paz y no intervendremos en nada que nos involucre en ninguna guerra. En términos de materia doméstica, como dije antes, habló de la reindustrialización del país, de las que inversiones deberían ser en Estados Unidos, tarifas a productos extranjeros, permitirá excavación ilimitada de petróleo y gas, aprovechando los recursos naturales de los Estados Unidos, con el objetivo, obviamente, de reducir los precios de la nafta y, obviamente, la inflación, que está relacionado. Y obviamente esto viene en clara oposición a la posición de los medioambientistas, que hasta ahora han enfatizado el tema de la energía verde y han enfatizado el tema de la no sobreindustrialización. Claro. También se refirió a otros temas domésticos, por ejemplo, que pondría fin a la politización del Departamento de Justicia. En realidad, el Departamento de Justicia, que es un departamento independiente, no fue politizado. Lo que él aludía era que, obviamente, a que fue injustamente acusado, tanto en demandas civiles como en los casos penales. En Georgia, por ejemplo, donde hubo clara evidencia de que él intentó cambiar los resultados en el año 2020. Y obviamente el caso de los ataques al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y esto dice que esto fue el resultado de una politización del Departamento de Justicia y no una investigación legal e imparcial. Creo que este es un punto de disputa muy grande y de controversia muy grande en Estados Unidos. Luis. Habló también de la educación, que dice que la educación actual enfatiza puntos negros de la historia americana y hace que la juventud nuestra termine odiando al país o por lo menos alienado del país. Y prometió hacer reformas en ese sentido, no dio demasiado detalle. Bien. También habló algo que también es algo que mencionó tu corresponsal anteriormente. Se opone a la ingeniería social basada en raza y género. Dijo que esta será una sociedad neutral, una economía neutral hacia la raza o el género, y solamente el único criterio que va a existir en la sociedad americana va a ser el mérito y no la raza, el color o el género. También, y esto en claro mensaje a aquellos votantes más religiosos que lo votaron, dijo que habrá solamente dos sexos, hombre y mujer. Esto fue claramente parte de la campaña y esto obviamente está más bien referido al tema del transgénero, ¿verdad? Claro. Mucho más que al tema de homosexualismo, es al tema de transgénero y de las operaciones de cambio de sexo. Luis, te consulto, sí. Obviamente desde América Latina todo lo que es el asunto de la inmigración es crucial. Sí. Se anunciaba en la previa del discurso de Donald Trump una política férrea desde el comienzo de la administración, desde el minuto cero, hizo referencia a la situación de la frontera sur, pero en la previa se hablaba incluso de millones de indocumentados que serían expulsados de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que se van a desarrollar estas horas que son cruciales a ese respecto? ¿Puede haber efectivamente una deportación masiva de personas sin papeles, sin documentos de los Estados Unidos? Yo creo que sí, creo que va a generar muchísima oposición y como tú lo dijiste antes, él ya va a firmar una orden ejecutivo que la llama una orden de emergencia en la frontera sur, donde todos los inmigrantes ilegales
serían deportados. Yo dudo que logre deportar a aquellos inmigrantes indocumentados que ya están de alguna forma integrados al sistema. Recordemos, quien apoya la legalización de inmigrantes indocumentados es la Cámara de Comercio, o sea, la comunidad de negocios. Por eso yo no creo que yo creo que él a la larga va a llegar a algún acuerdo de legalizar aquellos indocumentados que en este momento están cumpliendo alguna función productiva, porque creo que va a tener oposición por parte de las cámaras de comercio. Esto es algo muy importante, pero yo creo que aquellos inmigrantes ilegales que entraron por la frontera sur, particularmente en los últimos años, aquellos que claman exilio, a veces con mérito y a veces sin mérito, habló también de eliminar lo que se llama arresta, detiene y libera, que es una política donde se detenían inmigrantes ilegales y les decían que se presenten a la corte tal y tal día o tal mes, o les llegaba una orden para presentarse a la corte más tarde, pero ellos en realidad luego se escapaban, se escondían y nadie sabía dónde estaba y nunca aparecían a la corte. O sea, esa es una práctica que yo creo que hay consenso incluso entre muchos demócratas, que es una práctica que debe terminarse del todo. La política que acabas de mencionar también, la política de quedarse en México, que las solicitudes de inmigración se hagan desde México y que el tiempo de espera sea en México y no dentro de los Estados Unidos, porque eso genera más inmigración ilegal. Creo que hay consenso con respecto a la inmigración descontrolada. Creo que él va a deportar muchísimos inmigrantes, particularmente los 2,5 millones de inmigrantes que se estima entraron en los últimos tiempos. No creo que él logre deportar a todos los inmigrantes indocumentados, como dije antes, que en este momento cumplen funciones productivas. Fleischmann, le consulto, justamente de esta medida que hablábamos que tiene que ver con desmantelar los programas de diversidad, de equidad y también promover que se reconozca solamente 2 sexos, femenino y masculino. ¿Qué impacto tiene este tipo de medidas en la sociedad? Bueno, primero no es claro cómo. Lo que pasa que lo que se intenta, yo pienso que es un poquito cambiar la cultura en ese sentido. Una cultura muy progresiva, ¿verdad? Que obviamente ha alienado mucha gente. Por ejemplo, el porcentaje de gente transgénero es más o menos un 0.3%, o sea, muy bajo, en menos del 0,5%. ¿Cuánto impacto eso tiene? Pero yo creo que el tema va a ser, a partir de lo federal, tratar de cambiar el discurso de equidad. El discurso de equidad, ¿cuáles son los principales argumentos contra el discurso de equidad? Una es que muchas veces se eligen a las personas por contrato según la raza o el sexo y no según el mérito. Segundo, que culturalmente se enfatiza lo que se llama el sexo intermedio, entre lo que es no 100% hombre y no 100% mujer. Esto es parte de la cultura de muchas de las organizaciones gubernamentales y creo que no sé exactamente cómo él cambiaría esa cultura. Pero por otro lado, dentro de eso también existe que hubo en el tema de la inclusión también se excluyeron otro tipo de grupos. Por ejemplo, se habla de que el incremento del feminismo, por ejemplo, ha creado cierta sospecha hacia los hombres en general y también antisemitismo, que es un tema fundamental y creo que va a ser un tema fundamental en la administración Trump. El tema de la equidad también trajo como resultado lo que se llama un apoyo general a los palestinos, que se expresó eventualmente en apoyo también a grupos terroristas como Hamas. Bien. O sea, yo creo que va a haber mucha intervención del gobierno dentro de lo que sucede en las universidades, particularmente en las universidades públicas, pero de nuevo, no sé exactamente cómo ese experimento, cómo esas políticas van a ser llevadas a cabo, pero obviamente esa es la intención. La intención es de alguna forma volver a una cultura un poquito más tradicional en el gobierno, en la burocracia gubernamental,
y obviamente también en la cultura general, incluso de las universidades. Bien. Fleischmann, ya para finalizar, la última le planteo, con relación a Venezuela, ¿qué actitud va a tener Donald Trump? ¿Es posible que haya algún cambio? ¿Ha circulado algún video donde él dice es solo cuestión de tiempo, siéntense a esperar? O bueno, anunciando que podría llegar a haber algún tipo de variable de su política. ¿Qué tenemos que esperar en cuanto a la actitud de Trump hacia el gobierno de Maduro? Bueno, la última declaración de Trump fue obviamente que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, que reconoce a Edmundo González. En el pasado él fue el primero en haber reconocido al presidente de la Asamblea, a Juan Guaidó, como el real presidente de Venezuela. Fue un experimento que duró unos años, logró el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, pero a la larga no funcionó tanto. El presidente Biden transó con Maduro bajo la promesa de que Maduro iba a tener elecciones. Yo creo que va a volver a una política de presión máxima mediante las sanciones, pero dudo mucho de que esto funcione, porque no funcionó en el pasado, y dudo mucho que una política de sanciones, incluso bajo una política de máxima presión, va a lograr poner fin al gobierno de Maduro. Pero creo que va a tomar una posición, obviamente, de presión hacia Maduro. Maduro puede salirse del paso con ayuda de Rusia y de China, particularmente de China. Pero, ¿qué es lo que va a aportar Trump en este momento? No creo que haya una invasión militar. Si bien amenazó a Panamá con una invasión militar, yo dudo de que él, con la política más aislacionista, y no intervencionista que tiene en este momento Trump, no creo que él vaya por la opción militar. Pero si él me pregunta a mí, entre ir a la opción militar por Panamá e ir a Venezuela, mejor ir a Venezuela. Pero también no es claro, por ejemplo, uno de los senadores, el senador Moreno, que también se opone a Maduro, él hace poco declaró, y no sé si habla por Trump o no habla por Trump, o si es una tendencia dentro del Partido Republicano a decir no intervengamos en los asuntos internos de un país como Venezuela. Hay otros que dicen que por ahí hay Trump tranza con Maduro para parar lo que se llama la sangre de la inmigración, para parar la inmigración desde Venezuela hacia Estados Unidos. Eso es otra teoría, pero por ahora nada queda claro en cuál será la política hacia Venezuela. El secretario de Estado es Marco Rubio, que es obviamente es alguien que se opone a Maduro fuertemente, y yo creo que habrá presión por el lado de Marco Rubio y habrá presión también por el lado del asesor de seguridad nacional, que es de Florida y conoce muy bien el tema de Venezuela. Bien. Luis Fleischmann, le agradecemos por estos minutos, realmente muy esclarecedor, y bueno, ahí están sentadas las bases de lo que por lo menos marca el comienzo de la administración de Donald Trump en esta segunda era. Le agradecemos por estos minutos. Gracias a ustedes.